Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos, sean ustedes muy bienvenidas, bienvenidas en femenino, porque insisto hablar en femenino. ¿Por qué? Porque, bueno, en esta ocasión tenemos a una gran feminista como invitada, una historiadora espléndida, cuya trayectoria es tan rica, tan larga, tan única y excepcional, que me tomaría mucho tiempo leerles todo su currículum vitae. Sin embargo, ella ha escrito muchos libros, nos va a platicar, pero aquí, por ejemplo, el más reciente son las diplomáticas mexicanas. Y luego cuyo título me llamó mucho la atención, el impacto de la pandemia en la vida de las mujeres. Y que es por lo que la invité, porque vamos a hablar del Museo de las Mujeres, el Museo de la Mujer que se encuentra en el Centro Histórico. Patricia Galeana, yo la admiro desde hace 50 años. La admiro hace 50 años, Ay, Patricia. qué barbaridad. De verdad, No, eres mi heroína. Nada de eso, muy generosa, la que te admira y me da un verdadero placer estar en tu programa, No, un privilegio. muchas Gozar de tu gracias, muchas amistad. gracias. Patricia, tengo tantas preguntas que hacerte, pero mira, empecemos como la más inmediata, la que se impone en estos momentos, porque pues estamos hablando nada menos que de las elecciones tan azarosas de los Estados Unidos para la presidencia. Estamos hablando de dos candidaturas, de dos personajes muy mayores, ¿verdad? Ambos, y uno que está enfermo, además tiene 81 años, que es nada menos que Joe Biden es candidato demócrata. Y se está viendo, bueno, se le está pidiendo al presidente de los Estados Unidos que entregue la estafeta a alguien más, porque estamos hablando de un hombre de 81 años y pues dura 4 años, ¿no? La presidencia. Sí. Dura 4 años. Entonces, pues claro, sería ya muy mayor, tendría 86 años, una cosa así. Y bueno, y Kamala Harris es la vicepresidenta, por primera vez, una mujer vicepresidenta negra. ¿Y qué posibilidades tienes y qué opinión te merece Kamala Harris como posible suplente de Joe Biden en estos momentos? Bueno, a mí nada me gustaría más, te lo confieso. Sí. Creo que Joe Biden ya cumplió su ciclo. Claro. Y que es el momento de que se haga a un lado y que deje salir a un liderazgo, además un liderazgo de una mujer que es brillante, es una gran abogada, es muy buena oradora y creo que haría un gran papel, ya que no dejaron llegar a Hillary, que hubiera sido la primera presidenta en la historia de Estados Unidos, pues que ahora llegue Kamala Harris tendría un gran significado para las personas, a los afroestadounidenses, en fin, creo que sería un gran paso adelante. De otra forma, creo que será una tragedia para Estados Unidos, para México y para el mundo, para la democracia en general. Y especialmente para México, porque Trump es el hombre, no sé, más racista del mundo, pero también es muy misógino. Y tiene un comportamiento pues muy criticable, desastroso con las mujeres, sobre todo las mujeres que a él le parecen muy atractivas. Pero ¿cuál sería la reacción de Trump frente a esa candidata, frente a Kamala? Fíjate que yo creo que sería una candidata muy fuerte precisamente por ser mujer. Claro. Por ser mujer y porque creo que ella sí tendría un discurso feminista. Sí. Está por la despenalización del aborto, que es increíble que se haya dado. Sí, porque hay como 14 estados todavía. Una regresión. Sí, total. No, pero la regresión con el Roe versus Wade fue un drama. Creíamos, y hay que tomar en cuenta esto para nuestra realidad, a veces no hay nada que se pueda dar para siempre, solo la muerte, esa ya no tiene remedio, pero las demás cosas pueden cambiar. Sí, claro. Entonces, esto sería maravilloso para Estados Unidos, para las mujeres de Estados Unidos y creo que para el mundo, porque pues Estados Unidos tiene una influencia pero sin embargo, en el mundo. presiento, advierto que Trump
creció mucho después de su Bueno, atentado. claro, porque ahora Sí, es mártir y ahora sí, Dios lo salvó, sí, etcétera, sí. etcétera. Pero evidentemente con esa actitud que tiene tan misógina, Machista. sí, el que hubiera una mujer, Sí, fíjate que sería genial, o sea, sería le genial. ganaría, evidentemente, Sí. desde mi punto de vista. Sí, sí. Yo creo que también, porque además, Kamala, como tú dices, tiene muchos atributos. A mí me parece simpática, muy sonriente. No la han dejado su partido proyectarse como Así debió de es, haber sido. sí. Y no obstante, también para nosotros los mexicanos, ella, Biden le pidió que se ocupara de los problemas migratorios cuando tomó posesión y creo que algo pasó, vino a México, fue a Guatemala, Ujú. porque es un problema tan No, es una crisis terrible, humanitaria terrible terrible, terrible terrible. la que vivimos. O sea, la situación en la que colocó Trump a México fue verdaderamente dramática porque pues el país se convirtió en un país seguro de facto, Sí, aunque sin presupuesto, sí, porque Turquía es un país seguro, pero la Unión Europea le da recursos. claro. Y aquí se, Entonces aquí no. Así es que la situación de los migrantes en nuestro país realmente es crítica, crítica, ¿verdad? Muy crítica. O sea, crítica. no tienen las condiciones que debieran tener para, pues, tener una situación de dignidad, Sí. vamos, no tienen ni los servicios elementales. Yo creo que eso siempre estuvo muy consciente Biden y por eso le encargó a Kamala, que no sé qué pasó en el camino, porque sí se ha incrementado la migración. No, en eh, una forma Terrible, grandísima, sí, sí, sí. terrible. Y eso sí, pues lo va a tener que ver ahora sí para pasar al otro tema. Y tú como gran feminista que eres, Patricia Galeana, doctora, maestra, escritora, académica, bueno, y demás, qué sensación fue para ti cuando anunciaron que Claudia Sheinbaum ya había ganado las elecciones? Bueno, creo que es muy importante para nuestro país el que haya una mujer, la primera mujer Sí. en la presidencia, porque ya ahora, pues, las niñas en la primaria, en la secundaria, yo también quiero ser presidenta. O sea, Sí. Ya no es, van a decir es, enfermera, maestra. es un Sí, símbolo, esto sí, es muy importante y yo deseo que ella pueda hacer una presidencia como la gubernatura que hizo Griselda Álvarez, sí. que fue Ah, la sí, sí, sí. primera gobernadora en la historia de México y me tocó asistir a uno de los homenajes que le hicieron en Colima antes de que enfermara y lamentablemente se nos fuera. Y era impresionante. Yo no creo que a ningún gobernador le pase esto. Separaban los coches, bajaban los padres con sus hijos para que conocieran A la A gobernadora. Griselda y salían las personas de los estanquillos, o sea, de todos los grupos sociales, y yo desde luego pues me hacía a un lado para que estuvieran ahí junto a ella y volteaban y me decían, no ha habido ningún otro gobierno en Colima como el de Griselda Álvarez. Eso es lo que yo deseo para la Fíjate, presidenta fíjate. de Yo, México. yo creo que sí, ella dio un discurso hace 2, 3 días hablando de los derechos de las mujeres, que piensa poner mucho acento, que piensa estar muy atenta en las demandas de los feminicidios, porque es cierto que el sexenio que está terminando, pues no tuvimos ese diálogo con el presidente de la República. No, él consideró que el feminismo eran ideas extrañas Sí, y creo que es fundamental que se atienda esta desigualdad de género que se puso de manifiesto en el mundo y en México con la pandemia, sí, que se multiplicó la violencia con la pandemia, sí, cómo no. pero que no ha cesado. Eso es lo terrible. O sea, pasó la pandemia y nosotros seguimos con uno de los más altos índices de Así es. feminicidio Sí. en nuestra región latinoamericana, porque no nos estamos comparando con las democracias nórdicas, ni con Dinamarca, ni con Finlandia, no, no,
con nuestra región y la violencia hacia las mujeres es gravísima. O sea, el que, claro, pero no ha cesado, sí. Y el que de cada 10 mujeres, 7 hayan sufrido algún tipo de violencia en nuestro país, es una vergüenza. O sea, es una vergüenza que tengamos que tener vagones rosas en el metro, sí, taxis rosas, sí, porque no se respeta a las mujeres. Es una vergüenza. Sí. Una vergüenza internacional. Y qué contradicción, porque por otro lado se votó por una mujer para que fuera presidenta de la República. Pues sí, pero se votó... A un país tan machista, yo tengo una amiga guatemalteca que me decía, ella es socióloga, me decía, bueno, pero yo creo que no va a ganar Claudia porque tu país tiene todavía muy arraigada la cultura machista, entonces no van a votar por ella. Yo decía, sí, vas a ver, porque va a ser como muy excepcional, que por primera vez, y luego el electorado, pues somos mayoría, las mujeres, etcétera. Sí, pero votaron, el machismo subsiste, no nos engañemos, sí. No nos engañemos. Y votaron, como la propia Claudia lo ha dicho, por un proyecto. Sí. No necesariamente votaron por una mujer. Claro, tienes toda la razón. Entonces votaron votaron, yo creo que principalmente, Patricia, votaron por López Obrador, porque López Obrador ha insistido mucho, bueno, fue su promotor electoral número 1, ¿verdad?, durante 3 años, y claro que terminó la aceptación de López Obrador, estamos hablando creo que de 60%, sí, aproximadamente, que también llama mucho la atención. Claro. ¿No? Sí, definitivamente cuando nosotros no tengamos feminicidios, sí, y no haya esta violencia hacia las mujeres, que no se necesiten taxis rosas ni vagones separados, entonces ya habremos sido un pueblo civilizado. Sí, educado. Y fíjate que voy a citar, no, puedo citar a Butler, en fin, a Simone de Beauvoir, podemos citar a muchas feministas, pero voy a citar a un gran filósofo que fue Norberto Bobbio. Y él escribió que la mejor forma de medir el grado de civilización de un pueblo era ver la situación de sus mujeres. Esa es la realidad. Ahí está, midámonos. Sí, qué interesante lo que dices. Y yo creo que a pesar de todo el camino que nos falta por recorrer, sí hemos obtenido, pues, plazas políticas, gobernadoras, pues periodistas, sí, escritoras. A fuerzas, pero te quiero decir una cosa. Nos falta muchísimo por avanzar porque muchos partidos, en fin, políticos, lo que están haciendo es utilizar a las mujeres. Tal cual. O sea, sienten que somos más fáciles de manejar. Sí, más obedientes. De dominar. Bueno, yo creo que López Obrador, al elegir a Claudia en un momento dado, es porque sabe que va a ser muy obediente. Entonces, esta situación no nos debe de engañar sobre la realidad. Como les digo, el termómetro es veamos feminicidios, veamos violencia, y entonces sí podremos hablar de que hemos dejado la barbarie, los atavismos patriarcales, y hemos pasado a ser un pueblo civilizado que respeta los derechos de las mujeres. Fíjense ustedes todo lo que tiene que decirnos, Patricia, a propósito de todavía esta cultura machista y de todas las malas consecuencias que trae. Y claro, yo quisiera hablar de todos estos libros, así que vamos a tener que hacer otros programas. No te importa. Me parece muy bien. Ay, no, Patricia, porque fíjate que hay tanto que hablar respecto a sus obras publicadas, por ejemplo, aquí, a mí me interesa mucho que nos hable del museo
Museo de la Mujer, que ya ha estado, bueno, que has dirigido durante muchos años, Sí. que nos hables cuál fue los resultados de este estudio sociológico, histórico de la pandemia en la vida de las mujeres, porque fíjense, muchas de ellas dejaron de trabajar, Sí, fue no terrible. podían salir de sus casas, fueron, La la violencia se violencia fue multiplicó. terrible, terrible, terrible. Que también existe mucho la violencia en Estados Unidos, la violencia interfamiliar Ah, no, esta fue a nivel mundial. a nivel O mundial. sea, esto lo declaró la Organización Sí, Mundial de la Salud y todos los sí, organismos que midieron lo que pasó en la pandemia, sí. fue a nivel mundial. Exactamente, porque fíjate que hace 2 días mi marido y yo vimos la película de la biografía del vicepresidente, ahora ya nombrado oficialmente de Trump, que escribió un libro que tuvo un éxito rotundo. Ah, sí, 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 y sí. luego se hizo una Creo que película, exactamente, hicieron una película. espléndida película. Ujú, Y fíjate ujú. que ahí nos dimos cuenta que su estado que viene siendo que es Eh, Michigan no, o Ohio, ¿no? Ohio, No, creo que es sí, Ohio, sí. hay mucha violencia interfamiliar en Estados Unidos, pero mucha. Sí. Hablando sobre todo especialmente de las clases menos favorecidas. Claro, es que nosotros nos hemos quedado con que Estados Unidos Ya estamos es superados. Nueva York Sí, o cualquier ciudad de la costa. sí, No, una cosa son las costas y otra cosa es todo los Estados Unidos profundos donde están los WASP, por sí, ejemplo, exacto. que se pusieron fúricos porque llegara Barack Obama a la Sí, presidencia y entonces lo que era políticamente incorrecto, ese racismo que estaba soterrado, afloró. Y fue lo que hizo llegar a Trump a la y presidencia. eso, y lo más Y probablemente hacer llegar lamentablemente por segunda puede, vez. sí, hay esa Esos posibilidad. son los que están totalmente cegados. Y ahora con respecto a este atentado que padeció Trump el 13 de julio pasado, ya lo ven como un mesías, Así es. y que Dios, la mano de Dios ¿Lo salvo? lo salvó. Entonces hay un fanatismo, mucha ignorancia también, Patricia. Sin duda, Mucha sin duda. ignorancia. Y luego en la convención, que ha sido muy triste, Patricia, seguramente tú la has seguido, En México, o sea, todo lo malo que les pasa es culpa de de los nosotros, mexicanos, de los mexicanos. de los Sí, migrantes todos que, los discursos de los delegados sí, del Partido de los Republicanos era México el culpable. así es. De la droga, nos roban nuestros Trabajos, trabajos, sí, sí, dijo sí. el vicepresidente, ¿no? Nos Vance. roban nuestros, luego los hijos, ay no, yo decía, pero no es posible, luego como, muy grosero, muy Agresivo, 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 agresivo hacia agresivo. nuestro país, Sí. que en estos momentos, pues, que estamos en cambio de gobierno, pues no va a ser fácil para Claudia No, y para no, la no, 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 revisión del no, se Tratado de quedan Libre las cosas muy Comercio. difíciles, Muy difícil. muy difíciles. No, ¿qué Es un términos momento vamos a difícil tener para de la historia negociar? del mundo y de la historia de Sí, nuestro país. también, también pues está la guerra, imagínense, en Ucrania, ahí ya hay mucha división ya en Estados Unidos, porque le reprochan ahora a Biden, ¿no? Que apoya mucho Así es que se han gastado mucho dinero a los allá y judíos. demás. Ah, bueno, eso es otra cosa que por una parte que se ha gastado mucho en Ucrania y por otra parte que apoya a los judíos que, bueno, los israelitas, a Netanyahu básicamente y su grupo que ha cometido estas barbaridades Sí, en Gaza, que uno no puede dar crédito. Uno de los museos, si no es que el museo que más me impactó, el que me llevó a hacer el Museo de la Mujer aquí, fue el Museo del Holocausto sí, en Jerusalén, En Jerusalén. ha de ser terrible. Entonces, cuando llega uno a esa sala negra con las velas prendidas, en fin, después de ver todas las fotografías, todo lo que uno ha visto, este museo dice, nunca más una cosa así. Sí. Entonces, que ahora estemos viendo estas fotografías de Gaza es increíble.
Es terrible, Es, nos es deja es algo terrible. perplejos. Así es. Bueno, y de repente cambiamos de canal, dijo, ya no hay que ver tanta violencia, le cambiamos y luego vemos que en Francia está padeciendo el mismo desconcierto y el mismo caos ahora que ha ganado Mélenchon, Mélenchon, ¿no? Como, con la con el izquierda Partido y que Socialista. estaba a punto de ganar la ultraderecha con Marine Le Pen. Bueno, es verdaderamente, yo estoy picada y mortificada por todo lo que pasa simultáneamente en el mundo, Patricia. Así es. ¿No? A ti te ha de parecer también como historiadora, has de Sí, estar estamos en un momento de transición. negro, en un momento de bajada. Fíjate que un historiador renacentista italiano, Battista Vico, tuvo una polémica con los providencialistas. Los providencialistas pues decían que la humanidad pues iba evolucionando para llegar al paraíso. Y Vico dijo, no, hay altas y bajas. Como un péndulo. No, él decía ¿No? como un espiral, porque nunca regresas al mismo punto, Ah, pero sí hay momentos en los que la humanidad pues avanza después de la Segunda Guerra Mundial, la búsqueda del respeto a los derechos humanos, la paz, etcétera, y luego tenemos momentos de baja, como ahorita, la hambruna, de la violencia, guerras, las guerras. los movimientos radicales de ultraderecha, bueno, que uno dice, qué horror. Sí. Y bueno, tenemos que trabajar porque no podemos dejarle esto a los nietos, ¿cómo puede ser? Bueno, Así yo es. ya los nietos. Pues sí, hay que pensar en los nietos, hay que pensar en las nuevas generaciones, Sí, sí, hay que sí. pensar qué mundo tan incierto le dejamos, porque además todo lo que escuchan respecto a la violencia, respecto a la falta de valores, ya no hay ética, ya decencia, no. Yo le Y, decía a mi marido ayer, bueno, Biden es muy decente, dice, pero no basta, Guadalupe, no basta. no, tiene toda la razón. Y sabes que esta polarización a la Sí, que han contribuido las redes sociales, evidentemente, y lo que en Estados Unidos le llaman la cancel culture. sí. O sea, tú no piensas como yo, entonces no existes. Ay, qué horror. Entonces, te borro, Ay, no. no me ¿Cómo se llama interesa, ese? cancel culture. Ah, No existes y por lo tanto no oigo ninguno de tus ay, argumentos. qué O horror. sea, no hay Esa es la diálogo. verdadera polarización, Exacto, pero que estamos padeciendo. así es, Bueno, así pues es. yo creo que ya nos tenemos que despedir, pero vamos a tener a Patricia Callané para otro programa y nos va a platicar de su obra. No nada más son estos 3 libros. ¿Tienes cuántos libros? 15 libros publicados. ¿Cuántos? De mi autoría, 15. He 15. coordinado mucho y bueno, capítulos de libros, etcétera. Tesis, hace prólogos, Pues sí, etcétera, etcétera, conferencias, etcétera, etcétera. bueno, pues Bueno, pues te agradecemos el mucho. trabajo compulsiva. Soy una trabajadora Yo también, yo me compulsiva. estoy volviendo así. Sí, Te entiendo perfecto. Te agradecemos al mucho, contrario, Patricia, y bueno, yo a un ustedes les gusto. digo hasta la próxima muy pronto, porque vamos a tener a la maestra Patricia Galeana hablándonos a propósito de su trayectoria como escritora, como académica, en fin, y tiene mucho que contarnos y como sobre todo una gran, gran feminista. Muchas gracias por su lealtad, por su fidelidad. Y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.